Buenos días, bienvenidos nuevamente. En este día vamos a trabajar el indicador 1.2, siempre en la unidad 7, características y elementos del cono y la esfera. Y en el problema inicial tenemos, escribe las características de los siguientes cuerpos geométricos. En este cuerpo geométrico podemos decir que tiene dos bases poligonales, que son acá, dos bases poligonales, y sus caras son planas. En el literal B tiene una sola base y una cúspide, y además sus caras también son planas. Y en el literal C podemos decir que está formado por una sola cara plana circular, un vértice, y su cara lateral es curva, acá en el cono. Acá en el literal D podemos decir que todas sus caras son planas y cuadradas. En el literal E tiene dos bases circulares, y su cara lateral es curva. Es en el cilindro. Y en el literal F es una superficie totalmente curva, no tiene caras laterales ni base. Y nos estamos refiriendo a la esfera en este caso. Y como conclusión podemos decir que el cono es un sólido limitado por un círculo y por una superficie curva. Y como podemos ver acá en la conclusión, decíamos que el cono es un sólido limitado por un cilindro y por una superficie curva. El cono puede verse como una superficie de revolución. En la clase anterior vimos cuando hacíamos rotar en lo que era un triángulo rectángulo y lo colocábamos a un lado del cateto. Tenemos que la figura plana que se gira alrededor del cono, decía, es un triángulo rectángulo, y el eje de rotación es uno de los lados del triángulo, que sería acá. Al hacerlo rotar, entonces en la clase anterior vimos que se generaba lo que era el cono. Y los elementos del cono o las partes que conforman al cono son las siguientes. La generatriz, esta es la generatriz, es la línea que mediante la rotación genera el cono. Acá cuando lo girábamos, allí pueden regresar a ver la clase. Y la otra parte es la base, que sería esta parte de acá. Es la cara circular sobre la cual se apoya el cono. Es donde va asentado, podemos decir, el cono. El radio, este es el radio. El radio lo representamos con la letra R minúscula, y es el radio de la base, o sea, la mitad que genera lo que es el triángulo que se hacía rotar. Y el vértice o cúspide, que es acá, podremos decir la superficie del cono. Y la altura, que sería esta parte, que es la altura o el cateto del triángulo. Es el segmento que une al vértice y al centro de la base, en este caso. La altura está contenida en el eje de giro. Luego tenemos la esfera. La esfera, acá tenemos, es un cuerpo redondo formado por una sola superficie curva. Puede verse también como un sólido de revolución, y teníamos que, al hacer girar un semicírculo y colocarlo en un eje, al hacerlo girar, entonces nos reproduce lo que es una esfera. En este caso es un sólido de revolución.
todo punto sobre la superficie curva equidista de un punto llamado centro, que acá lo podemos observar. Y los elementos de la esfera son el centro, que sería esta parte, que es el punto interior de la esfera que equidista de cualquier punto de la esfera. El radio, que lo tenemos acá, es la distancia del centro a un punto cualquiera de la esfera. Puede estar ubicado acá, lo podemos ubicar a la izquierda, lo podemos ubicar hacia arriba, lo podemos ubicar hacia abajo o hacia cualquier punto de la esfera. Y la cuerda, que es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la esfera. Luego tenemos el diámetro, que sería el diámetro. Es la cuerda que pasa por el centro de la esfera. La podemos ubicar aquí o a cualquier punto también. Y luego tenemos los polos, que son los puntos donde la esfera corta al eje de rotación, que es este y acá. Este es el eje de rotación, entonces se corta acá y se corta a este lado. Luego tenemos la tarea propuesta. En la tarea propuesta es dibujar en el cuaderno los siguientes sólidos y escribir los nombres que faltan. Entonces acá faltan 2 en el cono, van a completarlo. Y en el número 2 de la tarea completar colocando los nombres de la esfera. Acá está la esfera y van a completar lo que es colocando los nombres que falten. Que tengan una feliz tarde, un bendecido día y cuídense mucho.